¿Ya? Bien, buenas noches, mis amados hermanos, y para todos aquellos que vayan a escuchar esta predicación. Voy a estar compartiendo también en la pantalla a través de una presentación que me va a servir a mí para guiarme y estar, ¿ya? Le he puesto un nombre a la predicación de esta noche, eh, el cual es el siguiente. Cuidado. El pecado puede estar más cerca de lo que creemos, ¿ya? Es una advertencia que la palabra del Señor nos hace y creo que es un título adecuado para que nosotros analicemos nuestra vida de cómo está, ¿ya? Fue leído en Santiago 4, los versículos del 11 al 17, ¿ya? Y vamos a estar meditando principalmente en el versículo 17, ¿ya? El versículo 17 de Santiago, el capítulo 4. Hemos comentado ya en veces anteriores de que la carta de Santiago es una carta que ha sido denominada como más práctica, ¿ya? Más que teológica en varios aspectos, ¿ya? Y creo que sí cumple lo que el Señor quiere en su palabra perfecta para cada uno de nosotros. Pensando en la situación de nuestro país, en la situación que vivimos, el tema de pandemia, estamos viviendo el tema de una nueva constitución, de nuevas leyes, nuevas formas, y todo el mundo tiene en sí una tremenda discusión o qué es lo que es lo bueno que hay que realizar, qué es lo que nosotros debiéramos hacer, ¿ya? Surgen diferentes voces, ¿no es cierto? Que se debe hacer esto, críticas entre uno y otro. La pregunta, por supuesto, si nosotros como iglesia tenemos algo que decir, y creo que sí. Santiago 4:17 dice la Reina Valera del 60, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿ya? Les paso como un dato, busqué en internet, porque antiguamente tenía una Biblia con 4 versiones, ¿ya? Y servía y sirve para comparar, ¿no es cierto?, las traducciones de las diferentes versiones que tenemos de la Biblia. Pero hay una página en internet que permite proyectar todas las traducciones en español, ¿ya? Y, y dentro de todas ellas habían 3 cosas que se repiten. ¿Ya? Una es saber, conocer, ¿ya?, lo que es lo bueno, ¿ya? Y la otra es lo bueno también. Una es saber, la palabra saber, la otra es lo bueno, y también la palabra pecado. Me llamó la atención la Reina Valera del 1909, que dice: el pecado, pues, está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿ya? Y pensando en la situación de nuestro país, que Santiago, los versículos antes de este versículo 17 nos dicen que cuidado, aquellos que dicen mañana vamos a hacer esto, vamos a comerciar, vamos a hacer todo esto, cuando debiéramos decir si el Señor quiere. En nuestro país, los únicos que podemos decir y poner esta premisa de colocar todos nuestros planes, todo lo que tiene que ver con lo que se va a hacer, todo lo que es nuestro país, somos nosotros los cristianos, los hijos de Dios, y nosotros como hijos de Dios tenemos algo que hacer, ¿ya? Dios mediante me pueda ayudar a desarrollar de este versículo 3 conceptos o 3 preguntas a las cuales nosotros podamos responder, ¿ya? La primera es: ¿cómo conocemos lo bueno? Un orden, ¿cómo nosotros sabemos lo que es bueno?
¿ya? Después, ¿qué es lo bueno? Y por último, ¿por qué debemos hacer lo bueno? ¿Ya? Dios mediante me ayude, ¿verdad?, a poder tener la claridad de las palabras para expresar esto. Si vamos a cómo conocemos lo bueno, es como una pregunta, como una paradoja, ya que si nos remitimos al principio de las Escrituras, en Génesis 3, ¿no es cierto?, los versículos 5 al 6 nos dicen que Satanás, engañando a la serpiente, le dijo: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y era codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Ya? Y dice que tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Ya? Lo paradójico es que buscando conocer el bien y el mal, en realidad cambiaron su corazón que Dios había creado para inclinarlo solamente al mal. No hubo otra instancia en el corazón ante la desobediencia de Dios, ante el engaño de Satanás, sino que un corazón que ya no busca lo bueno y que ni siquiera tiene la forma de conocer lo bueno, sino que por el contrario, su corazón se inclinó siempre al mal, y hasta aquí, hasta ahora lo vemos reflejado en nuestra sociedad. No hay sabiduría, hay lo que llaman un conocimiento, pero la verdadera sabiduría está muy alejada, porque la sabiduría depende de Dios. ¿Ya? La sabiduría es poder conocer a Dios y lo que Él nos ha dicho. Entonces tenemos que recurrir, ¿no es cierto?, a la forma en que nosotros podemos reconocer lo bueno. En Hebreos, el capítulo 1 y los versículos 2 nos dicen realmente la única forma en que nosotros podemos llegar a reconocer lo bueno, que dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La única forma que nosotros tenemos y que reconocemos que podemos llegar a saber lo que es bueno es porque Dios lo ha revelado, es lo que Dios nos ha dicho. No es pensamiento humano, no es mi meditación, no es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, sino es lo que Dios ha dicho y lo que nos ha hablado, y que Él ha querido hablarnos de tantas y muchas maneras para decir realmente lo que es bueno. Cuando nos distanciamos de esta verdad, cuando pensamos que son solamente nosotros que podamos descubrir lo que es bueno, a pesar que si nosotros hiciéramos una encuesta, todo el mundo le va a dar alguna definición entre lo que es bueno y lo que no es bueno. Pero como hijos de Dios, pero como cristianos que somos y como creyentes que conocemos de la Escritura, la única forma de poder alcanzar sabiduría es por medio de la palabra revelada de Dios. Así, la Escritura lo recalca. Segunda de Timoteo 3:16, que es un pasaje conocido a nosotros, nos dice, o al menos debiera ser conocido, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Escritura va a llevar al hombre a hacer lo que es perfecto, lo que es buena obra, a poder hacer lo que es bueno. De otra manera, vamos a estar errando en el blanco, vamos a estar equivocados. ¿Ya? La Escritura nos muestra cuál es lo que es bueno, porque Dios lo ha establecido así, y Él ha creado el universo y nos ha dado todas las cosas que son buenas. Romanos 12:2 nos dice además que para nosotros, los creyentes, los que seguimos al Señor, que hemos escuchado de su palabra, tenemos un ejercicio que hacer, una forma en la cual nosotros debemos estar. Por ser Romanos dice,
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Existe esta voluntad de Dios que es agradable y perfecta, que ha sido dada a través de las Escrituras y que en la cual nosotros debemos irnos transformando. Muchas veces el mundo no quiere acercarse al cristianismo porque ven que el cristianismo pide como que muchas cosas, muchos requisitos. Sin embargo, cuando ya hemos llegado a ser hijos de Dios, entendemos que debemos ser transformados porque nuestra naturaleza pecaminosa debe ir desapareciendo y debemos irnos transformando en esa nueva criatura para poder hacer lo que es agradable a Dios, para poder glorificarle como bien nos dice Romano. Para resumir, ¿cómo conocemos lo que es bueno? Podemos ver en el Salmo 1. ¿Qué nos dice el Salmo 1? Que es bienaventurado aquel varón. Dice que no anduvo en los consejos de los malos, que no estuvo en eso, sino que el varón que puede conocer lo bueno, que va a ser fructífera su vida, es aquel que medita en la palabra de Dios. Aquel que medita de día y de noche, aquel que busca en la comunión con Dios el poder entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Ahora, ¿qué es lo bueno? Podemos decir muchas cosas, pero si nos vamos a Mateo 22, 37, 40, se puede resumir los dos principales mandamientos que Dios ha dado y que son buenos para nuestras vidas, son lo que dijo el Señor Jesús al resumir la ley. Dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Lo que el Señor Jesucristo dijo, en esto se resume. Si decimos que lo que es bueno es cumplir la palabra de Dios, es hacer lo que Dios nos pide. Y podríamos citar aquí mismo Santiago, como decía, que es muy práctico. Hay muchas cosas que son buenas, ¿ya? Con muchas cosas que nosotros podemos entender. No puse todas las citas, ¿ya? Pero sí se las voy a mencionar. Por ser Santiago dice que la verdadera religión es cuando visitamos a las viudas y a los huérfanos en las tribulaciones y cuando nos guardamos del mal que hay en el mundo. También el salmista dice que es bienaventurado aquel varón que piensa en el pobre, que también es algo bueno. Hay muchas cosas que la palabra de Dios nos dice que es bueno. También nos dice que es bueno que nosotros debemos reunirnos para adorar al Señor. También es bueno que nosotros tengamos comunión, ¿ya? Como dice el Salmo 133, mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿ya? Hay muchas cosas que son buenas, pero el sello que tiene lo bueno que Dios dice es como también nos expresa Efesios, los versículos 5, del capítulo 5, 1 y 2, que nos dice así, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué nos dice este pasaje? Nos dice que nosotros debemos ser imitadores de Dios, imitadores de Cristo, que viene siendo lo mismo porque Cristo es Dios, y que debemos andar en amor como Cristo nos amó. Tenemos un ejemplo de lo bueno. Si queremos saber qué es lo que es bueno, debemos mirar a Cristo. Nuestra mirada debe estar puesta en Él, porque Él nos mostró el verdadero amor, lo verdadero bueno, ¿ya? Lo cual nos hace ser hijos de Dios para que nosotros andemos como hijos amados. Es interesante cuando nosotros podemos mirar que Dios se ha revelado en su Hijo Jesucristo, como nos dice Hebreo, para mostrarnos cuán grande amor ha tenido por la humanidad para darnos vida y vida eterna. La salvación y el Evangelio es una prueba más de lo bueno que es nuestro Dios para con los pecadores.
En las mañanas compartíamos en la clase de jóvenes que Pablo, cuando escribe a los romanos, citando la historia de Abraham, deja bien en claro que Dios muestra en su gracia que la fe se manifiesta cuando aquellos creen que Dios salva al impío de pura gracia, que solamente por amor, donde no hay mérito alguno, sino solamente la bondad y la misericordia de Dios. Ese es el amor reflejado, que realmente es bueno, a lo cual el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Efesios, los llama que deben ser imitadores. Veamos algunos ejemplos de esto que es bueno. Primera de Corintios 13 nos dice cosas buenas. Por ser el versículo 1, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, no tiene nada de malo, pero lo realmente que es bueno debe tener un sello, y ese sello es Cristo, que es el amor de Cristo. Y Pablo a los Corintios dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Mi hermano, tal vez usted esté pensando, porque yo lo pensé mientras estaba escribiendo estas palabras aquí en el Power y estudiando. ¿Cómo van a escuchar mis amados hermanos mis palabras? ¿Seré como un metal que resuena? ¿Será realmente mi voz algo agradable o va a ser algo que va a producir solamente ruido en sus oídos? Si no puedo transmitir el amor de Cristo, va a ser algo que he hablado por hablar. Pero si realmente Dios toca nuestro corazón, mi corazón, para poder hablar con amor al corazón de cada uno de ustedes, porque es Dios el que está hablando, se van a producir los cambios que Dios quiere que se produzcan. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. El versículo 2 nos dice, aún más, si tuviese profecía, si entendiese la palabra del Señor, entendiese los misterios, entendiese la ciencia, y aún más tuviese fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y el verso 3 nos dice también, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y se entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Todo lo que es bueno tiene que tener el verdadero sello del amor como hijos de Dios, como creyentes en Cristo, como Cristo nos amó a nosotros, en imitar su amor para con ellos. Eso es lo que es bueno. Eso es lo que realmente va a tener una consideración. Hablar de realmente lo que es bueno es esto que la Escritura nos dice. Ahora, la pregunta, ¿por qué debemos hacer lo bueno? Santiago nos dice simplemente porque en caso contrario es pecado. Si nosotros sabemos, comprendemos lo que es bueno, si nosotros tenemos la motivación correcta y no lo hacemos, dice la Escritura que nos es contado por pecado. Por eso, el pecado puede que no esté tan lejos de nosotros como creamos y debemos meditar. Voy a citar un ejemplo de alguien que fue motivado a hacer lo contrario de lo que era bueno. El libro de Job nos muestra, ¿no es cierto?, las calamidades que sufre Job, pero en el capítulo 2, los versículos 9 al 10, la Escritura nos relata que la mujer de Job fue y le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Esto nos indica que Job, aún en su calamidad, aún en su enfermedad, aún en su tristeza, él seguía bendiciendo a Dios. Seguía haciendo lo que él sabía que era bueno. Por tanto, por eso le responde a su esposa, le dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado.
¿Qué recibiremos de Dios? El bien y no el mal. ¿No lo recibiremos? Y la Escritura nos dice, en todo esto no pecó Job con sus labios. Job se mantuvo para querer hacer lo que es bueno. Otro punto, Mateo 7:12 nos dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Por lo tanto, nos está diciendo qué es lo que el hermano o los hombres querrán, sino que nos está diciendo a cada uno de nosotros qué es lo que a ti te gusta. Ya tienes la medida, ya sabes lo que te gusta. Trata a los demás como quieres. Es difícil, es complicado. Buscando también en internet, me encontré que este versículo está dentro de una aclaración de esta ONG que se llama Los Derechos Humanos, donde la tienen incluida como citas que dicen que las religiones buscan el actuar bien entre los hombres. Y la tienen junto a varias otras definiciones de algunos filósofos. Sin embargo, esas definiciones no son proactivas, la mayoría son negativas, que dicen lo que tú no quieres que te hagan, eso no hagas. Restringe. Es cierto que hay una que se asemeja más a Mateo 7:12, que está tomada del libro del Mormón, que es una copia de la Biblia, pero tampoco expresa la voluntad ni la realidad verdadera de lo que Mateo 7:12 nos dice. Dice, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. ¿En qué es lo que falla esta ONG de derechos humanos? Falla en que para nosotros el que dijo esas palabras fue Cristo y el que cumplió ese propósito fue Cristo. Como bien nos relata Pablo escribiéndole a los filipenses en el capítulo 2 de los versículos 5 al 8, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él cumplió con este mandamiento, él cumplió con esta premisa de hacer por los demás lo que nos gustaría que los demás hicieran por uno. Él ocupó el lugar de condenación que nos correspondía en esa cruz para que nosotros tengamos vida y vida eterna. Ese es el gran ejemplo que tenemos de Cristo. Ese es el gran ejemplo que debe ser el motor que nos mueva. Pablo dice, haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Por qué debemos hacerlo bueno? Porque debemos imitar a Cristo, que nos ha dado el ejemplo, que nos amó primero, que dio su vida por nosotros, que se humilló, que dejó su gloria para que nosotros tengamos vida y vida eterna. Para la conclusión, mis amados, ¿verdad? Haciendo un repaso, ¿cómo conocemos lo bueno? Es solamente a través de las Escrituras. ¿Qué es lo bueno? Es hacer lo que la Escritura nos manda, pero con el amor de Cristo, transformando nuestros corazones. No solamente hacerlo por hacerlo. Muchas veces el Señor Jesucristo criticó a los fariseos que conociendo la ley decían y no hacían. Lo mismo habla Pablo en su capítulo 2 de Romanos, haciendo esta observación de las cosas que nosotros sabemos y no hacemos. ¿Ya?
Pero primero de Pedro 4:8 nos dice, ante todo, tener entre vosotros ferviente amor. Ante todo, mis hermanos, dice Pedro, hagan que el amor, ese amor de Cristo, fluya de una manera enérgica, de una manera que no sea pasiva, sino de una manera proactiva. ¿Por qué razón? Porque somos pecadores. Y dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. En cuanto a poder motivarnos, mis hermanos, Santiago lo coloca de una manera práctica, como dije, ¿ya? Como dice la versión antigua, el pecado, de la versión de la Valera del 1909, dice, el pecado, pues, está en aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Antes de terminar, quisiera que abriéramos nuestra Biblia en Romanos capítulo 12 y pudiéramos leer los versículos del 6 en adelante. Ustedes me pueden seguir en la lectura. Dice así, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, entrar paz con todos los hombres. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y te finaliza, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Mis amados, como iglesia, a nuestro país, a este mundo, tenemos un mensaje. Pero para eso, los que saben hacer lo bueno, tenemos que hacerlo. Los que recordamos las cosas primeras cuando llegamos al Evangelio que hacíamos, tenemos que volverlas a hacer. El mensaje en esta noche es ese. Cuidado, el pecado está más cerca de lo que creemos. Porque si no hacemos lo que sabemos que es bueno, eso nos será contado por pecado. Que Dios nos bendiga, que Dios nos cuide y nos guarde. Me gustaría rogar que nuestro pastor pueda orar para finalizar. Ahora, oremos, amado Padre Celestial, queremos darte muchas gracias porque nos has dado esta maravillosa oportunidad que tenemos como hijos tuyos de congregarnos para ofrecerte este culto de adoración a ti porque tú lo mereces. Te damos muchas gracias por tu presencia en medio nuestro, por la oportunidad que tenemos de alabar, de glorificar tu nombre, de leer tu palabra y también de escuchar el consejo
que tú nos das a través de esta palabra por medio de tu siervo para nosotros. Queremos, Señor, que tú bendigas grandemente a cada uno de mis hermanos que se ha congregado en esta hora para participar de este culto, y que si hay alguna necesidad espiritual basado en lo que hemos escuchado de tu palabra en esta noche, tú la suplas conforme a tu propósito y a tu misericordia y buena voluntad para con nosotros. Pedimos esto en nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Para ya ir concluyendo esta reunión.